Sucedió el 5 de diciembre de 1999 en la carretera Maple Grove, estado de Maryland, Estados Unidos, donde se produjo un tremendo accidente que protagonizó Clifford, el hombre de 31 años que logró salvarse de milagro. Y a pesar de sufrir varias heridas y contusiones, pudo, gracias a un esfuerzo casi inhumano, mover su cuerpo herido fuera del auto y quedar tendido en la carretera para luego descompensarse y caer en estado de coma. Ya ingresado en el hospital local, se constató que Clifford no solo había entrado en un cuadro comatoso, sino que también tenía varias fracturas, hemorragias internas y demás lesiones, muchísimas de gravedad. Por lo que su estadía resultó muy larga y la recuperación fue extremadamente lenta. Lo que los doctores no se imaginaban era que el hombre no solo luchaba por aquellas desgracias físicas que le habían producido el accidente en el que se registraron 2 muertes, sino que algo más ocurría en su interior, fundamentalmente en su mente, pero también en su cuerpo. Los médicos, cuando recobró el conocimiento, les permitieron a las autoridades policiales interrogarlo, aunque antes lo habían hecho con sus familiares. Estos descartaron que Clifford bebiera alcohol o tomara drogas, para entender qué había sucedido, aclarando que él ni siquiera bebía en eventos especiales y menos se drogaba. Era un hombre sano, aunque en su versión repetía hasta el agotamiento que había ido al infierno y había regresado del mismo. Según contaron varios enfermeros y auxiliares del room service del nosocomio, se comenzaron a escuchar gritos de desesperación de aquel hombre en el hospital, acompañados de golpes a la pared y sonidos desgarradores, angustiantes. Así, cuando los médicos y enfermeros ingresaron en la habitación de Clifford, lo encontraron asustado, pero gritando como desquiciado, con sus globos oculares que parecían salirse de sus órbitas. Se movía tanto y sus alaridos eran tan increíbles que para poder inyectarle un calmante debieron agarrarlo entre varios, y aún así no fue una tarea sencilla. ¿Qué era lo que Clifford Hoyt vociferaba? Mientras lloraba sin consuelo, repetía que durante todo ese tiempo había estado en el mismísimo infierno. Pero no solamente eso, aseguraba que había experimentado innumerables torturas y vejámenes. Al momento que inimaginables brazos lo perseguían todo el tiempo, en medio de un clima que se entremezclaba con fuego, olor a azufre, pero también a podrido, mientras un coro de lamentos parecía atornillarle el cerebro. Aun cuando Clifford Hoyt lloraba sin parar, su manera de relatar y sus dichos mostraban una marcada coherencia, tan vívido y creíble que entre los presentes no solo le creyeron, además afirmaron que no parecía delirar ni daba signos de estar afectado por los medicamentos que le habían prescrito. A pesar de aquella noche increíble, el hombre, reservado, llegó a repetir la historia a algunos médicos y con el correr de los días comenzó a superar las heridas, aunque nunca aceptó ser tratado por un terapeuta psicológico. Fundamentalmente porque su relato se mantenía, pero rechazaba cualquier tipo de tratamiento, y menos de carácter psiquiátrico. Una vez que sus heridas le permitieron ser un paciente ambulante, Clifford Hoyt pudo regresar no sin ciertas dificultades a su discreto departamento que alquilaba. Fue entonces cuando, con el correr de los días, sus vecinos comenzaron a quejarse con el dueño del edificio, ya que en el piso que alquilaba Clifford se escuchaba música todo el día e incluso toda la noche. Ante semejantes quejas, el dueño del edificio decidió tomar cartas en el asunto y esa misma noche se dirigió hacia el departamento de Clifford para dialogar cara a cara con él y pedirle que cesara con los ruidos.
Sin embargo, el propietario, al llamar reiteradamente la puerta y no recibir ninguna respuesta a sus incesantes golpes, decidió entrar con la llave maestra que todo dueño posee, ya que pensó que al tener tan alta la música podía hacer que no lo escuchara. Jamás imaginó entonces lo que vería instantes después, ya que luego de transponer un desordenado living donde la música salía de un equipo a todo lo que daba, se encontraría en una habitación contigua con Clifford Hoyt, lúcido pero tirado en el piso, abrazando una enorme barra de hielo. La sala parecía una pocilga llena de excremento. El propietario tomó fotografías del lugar para entregarle a la policía, a la que llamó inmediatamente. Las primeras palabras que intercambió con Clifford sorprendieron al propietario, ya que, semidesnudo, dijo que la música estaba al máximo para que los demonios del infierno no se lo llevaran otra vez, y porque solamente así los podía mantener alejados. Y sobre la barra de hielo, que de a poco se consumía, la abrazaba porque no soportaba el calor. Luego de eso, y una vez que las autoridades policiales lo interrogaron y ubicaron a sus familiares, estos se vieron obligados a internarlo en un centro psiquiátrico de Maryland. Los médicos afirmaban allí que su comportamiento se debió al daño cerebral que sufrió durante el accidente, pero Clifford, hasta la última vez que se lo vio, repetía sin pisarse ni confundirse que los demonios aún lo perseguían. Aunque algunos afirmaban que semanas después Clifford falleció, otros en cambio dicen que sus familiares decidieron cambiarlo de sitio y que aún hoy vive y que sigue repitiendo lo mismo. Sin embargo, lo más sorprendente y a la vez escalofriante es el dato que se muestra a continuación. En el diario The Baltimore Sun de Maryland figura una noticia de un accidente en la misma carretera en 1999. En ese trágico hecho murieron 2 personas, una de las cuales se llamaba Clifford Hoyt, quien al momento del deceso tenía 17 años. ¿Error? ¿Fraude? Si se hace bien la cuenta, dicho joven tendría 31 años, la misma edad de Clifford cuando tuvo el accidente. ¿Acaso un acto de resurrección, pero regresado del mismísimo infierno? Un viaje de ida y vuelta enmarcado en un mismo tiempo, aunque muy diferente al que se vive aquí, o quizás solo un error del periodista de aquella época. Lo que es cierto es que son muchas, demasiadas coincidencias, y el caso jamás se aclaró, dado que Clifford Hoyt se perdió en la noche de los tiempos, vaya a saberse en qué psiquiátrico. Cuando Clifford Hoyt fue evaluado por los médicos forenses, tras ser hallado casi desnudo y abrazado a una barra de hielo, semanas después de superar un tremendo accidente del que pocos entienden cómo pudo reponerse, dadas las innumerables contusiones y golpes externos e internos, además de quebraduras y torceduras que padecía, de los que salió a flote lentamente tras varias semanas. No obstante, y una vez que recibió el alta médica, nunca había aceptado recibir atención psicológica y mucho menos psiquiátrica. Sus dichos no solamente sorprendieron por su forma de relatar lo que sentía y cuánto era lo que estaba viviendo, supuestamente, como por la forma en que encaraba de forma verosímil cada una de sus respuestas. Tanto es así que medios locales de Maryland lograron rescatar el relato del psiquiatra que le tomó declaración testimonial. El terapeuta, que no dio a conocer su identidad, contó que cuando Clifford Hoyt entró en su oficina, se mostró en todo momento seguro y decidido en sus dichos, reiterando una y otra vez que era lo que sentía y que percibía que había vivido. El forense le consultó directamente: ¿te importa explicarme el bloque de hielo, Cliff? A lo que Hoyt, sentado al otro lado de la oficina
y asegurándose de equilibrar el trozo de hielo que tenía entre sus piernas y que nunca abandonó, respondió sin demasiada voz: «Estoy ardiendo». El policía repreguntó, como buscando más explicaciones: «¿Ardiendo?», y al instante asintió y apretó el bloque de hielo contra su pecho. «Sigo ardiendo». Fue entonces que, como se ve en las series, el terapeuta acercó su silla al interrogado y le requirió precisiones al consultarlo nuevamente. «¿Por qué te estás quemando, Cliff?». Pero Hoyt, lejos de responder, pareció burlarse. Miró el suelo de baldosas grises de esa habitación sin ventanas y luego comenzó a gritar alrededor de su cabeza de lado a lado, como si intentara hacer una rara figura, y volvió a hablar. «Se queman, no me dejarán en paz», replicó, como si no entrara en razones. El médico replicó: «Cliff, ¿quieres hablar conmigo sobre tu accidente? ¿Recuerdas lo que te sucedió en diciembre de 1999? Inquirió el oficial, a lo que Clifford, poniendo su atención a la barra de hielo que había comenzado a formar un charco entre sus piernas, apenas balbuceó: «No puedo recordar nada». Luego el psiquiatra citó al sheriff Mason Greggs, quien lo había encontrado tras el accidente. «¿Lo recuerdas?», le espetó, pero Clifford escupió el suelo y enseguida aclaró: «No quiero hablar de esto». Mientras limpiaba el escupitajo, el médico notó un hilo de sangre entre la saliva de Hoyt. «¿Recuerdas algo tras el accidente?», repreguntó, pero Clifford volvió a negar con su cabeza y dijo: «Calor y quema, como un bistec, carne asada o algo así», mientras parecía aflojar su agarre de la barra de hielo que se iba derritiendo. Sin perder la paciencia, el terapeuta volvió a la carga, buscando más acá en el tiempo reflotar en Clifford su vivencia al consultarle. «¿Qué pasó después de que te despertaste, Clifford?». Pero el hombre, que asegura haber vuelto del infierno, no perdió jamás la hilación del rumbo tomado en sus respuestas al declarar que «Lo seguí viendo. Hombres sin rostro me gritaron y me quemaron con sus horcas», gritó mientras volvía a aferrarse al bloque de hielo con más fuerza. Fue entonces que el médico, ya sin demasiados argumentos, trató de avanzar en la secuencia y preguntó sobre el elevado volumen de la música. Cuando ya se encontraba alojado en su departamento, y recordarle que el propietario del edificio se ha quejado de que usted mantuvo la música a todo volumen en su apartamento toda la noche. Pero Clifford, quien por entonces inexplicablemente golpeó al hielo mientras miraba para todos lados como un niño que buscaba guardar un secreto, respondió lacónicamente: «Los mantuvo alejados, me ayudó a dormir por la noche». Tras ese relevamiento, Clifford Hoyt fue analizado por otros 2 terapeutas en diferentes momentos, luego en la tarde y más a la noche, y si bien el primer psiquiatra afirmó haber visto algo de seriedad en sus ojos, en cambio los otros 2 llegaron a la conclusión de que el daño cerebral que había producido en el hombre el accidente automovilístico claramente había afectado a su psique. Por eso mismo, la Junta Médica determinó que lo enviarían a la institución mental más cercana de Maryland, y eso fue lo que sucedió. Aún así, el primer profesional médico dijo sentir como un cuchillo clavado en mi estómago. Antes de su traslado, hice varias pasadas por su habitación. No se le permitió ninguna visita, pero me quedé allí, escuchando en la habitación contigua. Y entonces, en la noche, lo oí. Se oyó una risa, una mezcla entre una carcajada y un gruñido que ningún hombre en esta tierra podría replicar. Pero cuando abrí la puerta, Clifford se encontraba solo,
todavía aferrándose a otra barra de hielo que le habían dado. Por eso, aun cuando firmé su traslado, desde entonces no creo que Clifford Hoyt haya estado mintiendo.